En el siguiente tutorial trataremos aquellos aspectos más importantes de la serie de cortadores GR, empezando desde su instalación. Cabezal y stand vienen empaquetados en una sola caja. Al abrir la misma, encontraréis el cable de alimentación en un protector lateral. En el apartado de accesorios, dispondremos de toda la tornillería necesaria para el montaje del stand. Os recomiendo que vayáis disposicionando las piezas en el suelo a medida que sigáis las instrucciones de montaje. Os facilitará la tarea. Algunas piezas presentan parte anterior y posterior. Es conveniente comprobar la orientación correcta antes de atornillarlas. Una vez hayamos montado la barra transversal, le daremos la vuelta a la base del stand y montaremos la estructura sobre la misma. A continuación, montaremos los refuerzos en la base. Seguidamente, montaremos los soportes para los rollos de material. Entre dos personas como mínimo, colocaremos el cabezal sobre el soporte y lo atornillaremos. Para acabar, montaremos la palanca de freno de los rodillos de soporte de material. Y acabaremos de fijar el cesto de recogida de material. Ahora tan solo quedaría instalar el software necesario, pero antes explicaremos algunos detalles sobre su funcionamiento. La unidad dispone de diferentes rodillos para sujetar el material. En el caso del GR640 son 4. Encontraremos el interruptor de la misma en el lado frontal derecho. Disponemos de un panel de control con botones de acceso rápido a las funciones más importantes. Las flechas de movimiento del cabezal y del material se pueden activar a dos velocidades, lenta o bien rápida, si presionamos el botón Enter al mismo tiempo. Para el menú de selección de hoja, podremos escoger entre rollo, borde o pieza. Para este caso seleccionaremos rollo. Comprobaremos que el material está correctamente alineado con las marcas destinadas a esta finalidad. Una vez realizado, presionaremos Enter y los rodillos se bajarán automáticamente. Para garantizar una correcta tracción del material, hemos de tener en cuenta los siguientes menús. En el menú Condition podremos acceder a Area. Aquí es interesante introducir una longitud 20 cm superior a la del trabajo que queramos realizar. Esto nos servirá para poder comprobar que el material está correctamente alineado. En Auto Pitch Roll podemos especificar con qué fuerza deben sujetar los rodillos el material. Por defecto, el valor está situado en 6, normal, pero podemos incrementar o decrementar este valor en función de las características del material utilizado. También podemos controlar la fuerza de los rodillos centrales e incluso desactivarlos en caso de que el material a cortar sea muy frágil y pueda quedar marcado con facilidad. En el menú Others podremos determinar la fuerza de aspiración del material. Por defecto está en auto, aunque la podremos incrementar hasta un valor máximo de 5 para aquellos materiales más pesados.
En la parte relativa a la configuración de corte, podremos optar por realizar pruebas de corte a 3 presiones diferentes, configurar la presión de corte y su velocidad. Podemos cambiar al formato clásico y realizar una sola prueba de corte a una presión. Al apretar Enter sobre la opción de corte deseada, la unidad realizará la prueba de corte. Podemos escoger entre 2 patrones de prueba de corte diferentes. El patrón 1, que incluye una pequeña cruz, idóneo para ajustar el corte de textos muy pequeños, y el patrón 2, que incluye un cuadrado y un círculo idóneos para ajustar el corte de materiales gruesos. El cabezal presenta 2 posiciones de corte, una para el corte normal de vinilo, que actúa sobre la tira de teflón, y otra para el corte perforado, que actúa sobre el hueco habilitado para esta finalidad. Activando la opción Blade Detect, en caso de que la máquina reciba un tipo de corte que no concuerde con la posición de la cuchilla, esta nos avisará para que cambiemos el portacuchillas de posición. La unidad se puede conectar mediante cable USB o bien en red mediante conexión Ethernet. Si vamos a instalar la unidad vía Ethernet, conectaremos el cable destinado a esta finalidad e indicaremos en el instalador del controlador que deseamos la conexión IP. Nos pedirá que le asignemos la correspondiente dirección, que deberá coincidir con la seleccionada en la máquina. En caso de utilizar VersaWorks Dual, es importante activar la opción Controlador de la impresora en lugar de TCP/IP, aunque tengamos la unidad conectada vía Ethernet. El controlador del GR ya se encargará de hacer la transmisión correcta de datos. Disponemos de diferentes alternativas para imprimir y cortar. La primera que vamos a ver es desde el programa Cut Studio. Importamos un JPEG y lo vectorizamos desde el programa. Hemos de tener en cuenta que también podemos importar logotipos ya vectorizados. La vectorización es muy fácil. Le damos al botón derecho del ratón y seleccionamos Perfilar imagen. Simplemente debemos ajustar la densidad de la imagen y presionar Extraer líneas de contorno. Tan solo necesitamos quedarnos con las líneas que contornean este logo o dibujo y eliminar el resto. A continuación, seleccionaremos Archivo e Imprimir y cortar en el menú. Esto provocará que aparezcan los puntos de registro alrededor del logo a cortar. En caso de que dicho logo no esté totalmente incluido dentro del espacio delimitado por los puntos de registro, deberemos ajustar el área de trabajo de nuestra impresora en el menú Especificar impresión, hasta conseguir que estos puntos de registro delimiten el logo. Llegados a este punto, ya podremos proceder con la impresión.
En el caso de realizar esta operación desde VersaWorks Dual, será el propio VersaWorks el que gestione las marcas de registro. Para ello, deberemos activar la opción Marcas de corte, alineación, impresión y corte. Aunque no las veamos físicamente en la pantalla, estas serán impresas. Debemos recordar que VersaWorks Dual solo es válido para impresoras Roland. Tanto si es desde Cut Studio como desde VersaWorks Dual, se imprimirá nuestro logo junto con los puntos de registro. Recordemos que si vamos a imprimir y cortar desde VersaWorks Dual, nuestro diseño deberá incluir un vector con un color denominado Cut Contour asignado. Este identificará la línea de corte. De esta forma, simplemente deberemos arrastrar el trabajo de la cola de trabajo de la impresora Roland a la cola de trabajo del GR. Al hacerlo, veremos solo el vector de corte en la pantalla y podremos gestionar la orden de corte. Es importante que los dos primeros puntos de registro se encuentren alineados correctamente sobre la tira de teflón para que el sensor de la unidad pueda detectarlos correctamente. Que la hoja o rollo a cortar esté posicionada en la misma orientación que tenía en nuestra impresora. En caso de que exista algún tipo de desplazamiento entre la impresión y el corte, que sea constante, podemos efectuar correcciones sobre el corte desde la propia unidad. En caso de que el corte quede desplazado hacia la derecha, por ejemplo unos 0,5 milímetros, podemos efectuar una corrección hacia la izquierda, introduciendo un valor negativo en el valor Crop Adjust correspondiente a W, wide en inglés o ancho en español. Si el desplazamiento se produce en sentido longitudinal o de alimentación de material, deberemos introducir el valor de compensación en L, length en inglés o longitudinal en español. Si se produce en ambos sentidos, podremos introducir las correspondientes compensaciones al mismo tiempo tanto en W como en L. Otra opción importante dentro del menú Others es Prefeed. Si la tenemos activada habrá un preavance de material siempre que enviemos un trabajo a cortar a la unidad. Esto nos permitirá comprobar una vez más la alineación del material y evitar el sobreesfuerzo al que se ve sometida la unidad cada vez que debemos tirar de un rollo muy pesado. Dentro del menú Condition, UpSpeed nos permite controlar la velocidad de los desplazamientos del material y del cabezal cuando éste no esté efectuando operaciones de corte. Podemos acceder a 5 velocidades diferentes o bien dejarlo todo en modo auto. En el menú Condition Quality podremos ajustar la calidad de corte en función del tipo de material que utilicemos, normal, high speed para cortes de alta velocidad o heavy cuando trabajemos con materiales gruesos o pesados. En Condition Offset es importante que el valor de offset introducido coincida con el offset de la cuchilla utilizada. Un valor diferente podría afectar a la calidad de corte. Para conocer el valor de offset de la cuchilla podemos consultarlo en la caja de la misma. En caso de no estar anotado, consultemos con nuestro proveedor.